vamos a ver cómo elaborar un diagrama de cuerpo libre en el plano inclinado. Lo único que cambia respecto al plano horizontal es que tenemos una inclinación del plano, ¿sí? Tenemos un ángulo. Ya no está totalmente recto, tiene una inclinación como una cuesta, ¿sí? La cuesta de la casa, la cuesta del vecino, de la casa de la abuelita. Ahí ya está inclinada. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo, ¿sí? Entonces, aquí las fuerzas, porque el diagrama de cuerpo libre recordemos que es para qué, para graficar las fuerzas, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar todas las fuerzas que podemos encontrar. Son las mismas que en plano horizontal. Va a cambiar un par de cosas, pero vamos a ver que es exactamente lo mismo. La fuerza que tenemos aquí nos quiere decir que el cuerpo está siendo llevado hacia arriba, ¿sí? Como ahora es un plano inclinado, el primer paso que vamos a realizar es reubicar el sistema de coordenadas, ¿sí? El sistema de coordenadas. Entonces vamos a escribir aquí, reubicar el sistema coordenado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un plano cartesiano, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí rápidamente. Un plano X y un plano Y que estamos acostumbrados a verlo de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es girarlo. ¿Y cómo lo vamos a girar? Lo vamos a girar dependiendo cómo esté nuestro plano inclinado. Si ven acá tenemos otro plano cartesiano que lo único que está es girado, nada más. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Y cómo vamos a colocar los ejes? El eje X va a ir sobre este plano de aquí de referencia, este plano inclinado. Ahí vamos a poner nuestro eje X. Entonces lo vamos a graficar. El eje X va a estar sobre esta línea. Y este va a ser mi eje X. Y bueno, aquí pongámosle menos X y acá pongámosle X como en el plano cartesiano. Ahora, ¿qué nos falta? El eje Y. Y el eje Y es perpendicular al eje X. Entonces, vamos a graficar el eje Y. Y este es el eje Y. Es lo primero que hay que hacer en plano inclinado. ¿Qué es lo primero que hago en plano inclinado? Reubicar el sistema coordenado. Es decir, pongo el eje X en donde. Paralelo al plano. Y el eje Y, como ya sabemos, es perpendicular a este de acá. Y ahora sí, en este plano nuevo ubicamos las fuerzas, ¿sí? Para podernos ubicar, para poder saber cuáles son en X y cuáles son en Y, porque si recordamos la ecuación de Newton, tenemos que plantear una ecuación para X y otra ecuación para Y. Vamos a ir viendo las fuerzas, una por una. Teníamos esta fuerza hacia arriba, ¿verdad? Entonces la vamos aquí a remarcar un poco. Esta es la fuerza, ya tenemos una fuercita. Si hay una fuerza de acción, recuerden, hay una de reacción. Entonces, la fuerza de reacción, ¿cuál era? Ah, la de rozamiento, y la vamos a hacer por acá. Fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza teníamos? El peso. ¿Se acuerdan que el peso siempre iba hacia abajo, no es cierto? Y esto es lo único que cambia de nuestro diagrama de cuerpo libre en comparación del plano horizontal, que el peso va a apuntar hacia abajo. Lo vamos a graficar. Voy a quitarle esto de aquí para que me dé un poquito más de espacio. Voy a colocar acá el nombrecito. Siempre colocar los nombres porque después digo, ¿y ahora este cómo se llamaba? ¿Cuál era este? Y hacemos el peso hacia abajo. Recuerden, siempre el peso hacia abajo. Si ven que ahora apunta hacia abajo el peso, ¿sí? Y como hay una fuerza de acción, hay una de reacción. Si el peso está haciendo una fuerza hacia abajo, hay una normal hacia arriba. Pero la normal no cambia, es decir, va a seguir siendo perpendicular a este plano de acá. Y la vamos a dibujar, entonces la normal sigue estando acá. ¿Pero por qué? ¿Por qué no sigue la misma dirección del peso? Porque recordemos que el que reacciona en este caso es el plano, es el piso, ¿verdad? Y el plano está inclinado, entonces como reacciona hacia arriba, la fuerza normal sigue estando hacia arriba. Y bien, lo único que cambió es el peso, que está hacia abajo, que ahí medio lo vamos a ver como que extraño, ¿no? Porque está aquí, no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, está en los dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer cuando teníamos un vector en las dos direcciones? Descomponer. Acuérdense que los vectores también hay como descomponerlos. ¿Y en qué los descomponemos? En más vectores. Entonces, desde la punta del peso me voy hasta el eje Y.
y tengo mi peso en Y, porque estoy sobre el eje Y. Este es el eje Y, acuérdense. Entonces, si me voy hacia acá, tengo el peso en Y. Ahora, si me voy desde la punta del vector hacia el otro lado, ¿qué voy a tener? El peso en X. Y ya descompuse este vector, este peso, en sus dos componentes, su componente en X y su componente en Y. Nos falta algo. ¿Qué nos falta para poderlos descomponer a estos dos? Recordemos del video anterior, el ángulo. ¿Y qué ángulo vamos a usar? Todavía ni hablábamos de este ángulo de acá. ¿Se acuerdan? Este no lo hemos tomado en cuenta, ni hemos conversado de este ángulo. En el peso, aquí entra el ángulo. ¿Y dónde lo vamos a colocar al ángulo? Este ángulo que forma el plano inclinado con esta horizontal es el mismo que forma el peso con el eje Y. Entonces, este ángulo que tenemos aquí en la esquina se viene para acá. Este es el ángulo. Es el que forma el peso, ¿con quién? Con el eje Y. Y es por geometría, ¿sí? Porque aquí tengo un triángulo y acá tengo el mismo triángulo. Entonces este ángulo va a ser igual al ángulo de acá. Y planteamos las ecuaciones de Newton. Las ecuaciones de Newton, ¿qué nos decían? Que tengo que hacer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y acuérdense que tengo que hacer dos ecuaciones, una para X y otra para Y, entonces sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X, vamos a ver nuestras fuerzas en X. ¿Cuántas tenemos? Contemos. Tengo aquí una en X, ¿se acuerdan que reubicamos el sistema coordenado? Entonces tengo una en X, ¿cuál más tengo? Tengo acá 2, la PY, y ya no tengo más. Sí tengo más, acá tengo otra. ¿Sí le ven? Se acabaron nuestras fuerzas. Nuestra fuerza es la que lo mueve al cuerpo hacia arriba, el peso en X y la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza, vamos con otro color, la fuerza positiva, ¿por qué? Porque apunta hacia la derecha, ¿sí? Acordémonos de nuestro diagramita que ya lo borré. Hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo, hacia la izquierda negativo y hacia abajo negativo. Esta fuerza hacia la derecha, positiva. La PX, el peso en X, ¿hacia dónde apunta? Hacia la izquierda, menos PX. Y menos fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento también está apuntando hacia la izquierda. Y ya tengo mi ecuación en X. Me voy a mi ecuación en Y. ¿Cómo queda la ecuación en Y? Busco las fuerzas en Y. ¿Cuántas tengo? Aquí tengo una, la normal. ¿Cuál otra? Ah, ya, el peso en Y2. ¿Y cuál más tengo? Ya no tengo más, ¿no? Esas son todas las que tengo. Y escribo la normal hacia arriba, ¿verdad? Positivo, recordemos el gráfico. Y el peso en Y hacia abajo, menos peso en Y es igual a 0. Y quedan completo mis ecuaciones de la primera ley de Newton, de la sumatoria de fuerzas. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta aquí sacar? Como en el video anterior sacamos, ¿se acuerdan? Fx y Fy. Aquí tenemos que sacar esto. Px y Py. Saber de dónde sale Px y Py. Y recordemos que tenemos este triángulo de aquí. Este es el triángulo que lo vamos a sacar a un lado para poderlo ver mejor. Lo voy a dibujar tal cual. ¿Sí? Entonces tengo esta línea, tengo esto de acá y tengo esto de aquí. ¿Sí? Entonces, esta línea es el peso, ¿sí? Como que lo giré un poquito al triángulo, como que de esta posición lo giré hacia acá y está ya parado, está recto, como estamos acostumbrados a ver las figuras geométricas. Este peso en Y, es este de acá, y el peso en X, es la de abajo. Pero ¿qué ángulo tengo ahora? Tengo este ángulo de acá arriba, ¿verdad? Ya no tengo el de acá en la esquina. Entonces, ¿dónde me tengo que parar ahora? Tengo que pararme acá arriba. Entonces, me voy a parar acá. ¿Sí? Me paro aquí. Y tengo que sacar igual las relaciones trigonométricas. Es súper importante la ubicación del ángulo, porque va a cambiar la relación trigonométrica.
Si yo quiero sacar x, ¿qué pasa con la x? Está al contrario, ¿no es cierto? Está al otro lado. Entonces, ¿cuál era la relación trigonométrica que me sacaba el lado contrario? El seno. Entonces el seno de quién? Del ángulo, en este caso va a ser igual al peso en x dividido para peso, que es la hipotenusa. Y despejamos px y me queda, perdón, despejamos px. Y lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y el peso en x ha sido igual al peso por el seno del ángulo. En este caso puntual, en plano inclinado. ¿Por qué? Por este ángulo. Ya no es lo mismo que estar parado. En el ejemplo anterior estábamos aquí. Pero ya no estamos aquí, ahora estamos acá arriba. Porque estamos analizando este triángulo de aquí. Para el peso en y, ¿qué tenemos? Estamos parados aquí, seguimos aquí. ¿Qué es? El de al lado, peso en y. Es el que está junto a. Entonces ese era el coseno. Coseno de teta es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y esto me va a dar, ¿cuánto? PY es igual al peso. Recordemos, lo que está dividiendo pasa a multiplicar por el coseno de teta. Y tengo mis dos ecuaciones para el peso. Es la única diferencia que existe referente al plano horizontal. Así se saca el diagrama de cuerpo libre de un plano inclinado.